Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre desigualdades e inecuaciones en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, el objetivo es entender los elementos conceptuales utilizados en el análisis de las desigualdades e inecuaciones y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para facilitar su comprensión. Las desigualdades son expresiones en las que aparece un signo de desigualdad. Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Las inecuaciones son desigualdades en las que aparecen constantes y variables, además de los operadores matemáticos usuales. A partir de este momento hablaremos solamente de inecuaciones. La solución para una inecuación es un intervalo o conjunto de números reales que se encuentran comprendido entre dos extremos A y B. También puede llamarse subconjunto de la recta real. ¿Por qué? Porque se representan de esa forma. O en la recta real, en forma de intervalo abierto, en la misma recta real o en forma de intervalo cerrado. En primer lugar, vamos a insertar este ejercicio que tiene dos partes. La primera parte es una cuadrática y la segunda también es una cuadrática, pero finalmente observamos que esos ejercicios se anulan. Entonces vamos con la primera. Para introducirla entonces abrimos nuestra plantilla e introducimos la ecuación. 1 menos 4, 4. Y vamos a la siguiente, que es x cuadrado más 1, entonces escribimos 1, 0, 1. Bien, entonces vamos en primer lugar a abrir el intervalo para tener una visual mayor de lo que sería la gráfica de esta función. En ese momento nos damos cuenta que el punto de interés realmente, el punto donde x cuadrado menos 4x más 4 es menor, empieza a ser en esta zona esencialmente, que es donde se cruzan esas parábolas. Entonces vamos a ir a ese punto, que sería entre 0 y 1. Al observar el gráfico, entonces tenemos que en 0,75 obtenemos realmente el punto de cruce, y a partir de este cruce la primera cuadrática es menor que la segunda cuadrática. Bien, pero aquí nosotros resolvimos también la ecuación, entonces vamos a insertar con los datos de la parte inferior. Para la parte superior tenemos 0, 0, 3. Y para la parte inferior tenemos 0, 4, 0. Al observar esta gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos una línea recta, ¿sí? Y 4x es mayor o igual que 3 a partir del mismo punto 0,75. ¿Correcto? Bien, entonces ese era el primer punto que queríamos encontrar. Vamos con otros ejercicios. X cuadrado más 5x más 6 mayor que 0. Entonces acá simplemente yo coloco una línea recta en 0, que es el origen, lo que me va a interesar, y coloco los otros valores, 1, 5, 6. Supongamos que me olvidé del punto a donde quería ir. Entonces observe que estoy bastante lejos del punto solución. Abro nuevamente los ejes a conveniencia. Entonces voy a decir menos 10 y 10 y ya veremos una visual mejor. Claro, ya tenemos una idea de que entre menos 5 y menos 1 es donde puede estar la solución a esta inecuación. Entonces voy a decir acá que eso está entre menos 5 y menos 1. Y aquí ya tengo un punto, ¿sí?
Lo voy a cerrar un poco más para una mejor visual, pero ya tengo los puntos donde cruza con el eje 0 y voy a contestar de forma visual la pregunta. Voy a ubicarme dentro de menos 3.5 y menos 1.5. Entonces vengo a menos 3,5 y a menos 1,5. En ese punto entonces ya tengo una visual muy buena, ¿sí? Y veo que en menos 3 es el punto de cruce por 0 y en menos 2 también es el cruce por 0. Pero la pregunta que me dice, x cuadrado más 5x más 6 mayor que 0. Los puntos que son mayores que 0 son estos que tienden hacia menos infinito y estos que tienden hacia más infinito. Es una parábola positiva, ¿sí? Si nos dieran, bueno, el caso siguiente nos aclarará que en caso de que dijera menor que 0, que sería solamente este intervalo. Entonces, el intervalo solución es desde menos infinito hasta menos 3, unido desde menos 2 hasta infinito. Aquí pues en 3 y 2 deben ser intervalos abiertos, pero digamos que ese no es el objetivo de esta plantilla. Eso ya es cuestión de interpretación. Luego, 5 menos x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, o lo que es igual, menos x cuadrado más 5x menos 4 mayor que 0. Entonces, por celeridad aquí digo menos 1, 5 y menos 4. No voy a cambiar los ejes. A ver, pero no, me toca cambiarlos porque efectivamente tengo problemas. Acá en este problema me está diciendo que los que sean mayores o iguales que 0. Entonces ya tengo mi eje 0 acá. Simplemente voy a cambiarlos, no me servía el intervalo, entonces me ubico dentro de menos 10 y 10 como siempre. Vengo y observo y me doy cuenta que el intervalo solución está aproximadamente entre 0 y 5. Regreso a mi plantilla y en ese punto entonces configuro el mínimo que es 0 y el máximo que sería 5. Vuelvo a la gráfica y encuentro que en 1 hay ya empieza a ser mayor que 0 y en 4 hasta ese punto. Entonces, el intervalo solución, como es una parábola que va hacia abajo y me dijo mayor o igual que 0, es todo este valor, o sea, el intervalo entre 1 y 4 sería el intervalo solución que estoy buscando. Ahora vamos a trabajar sobre la inecuación 2x menos 3 sobre 3x más 2 menor que 0. Entonces, voy a ingresar los valores. 0, 2, menos 3. Voy a dejarlo entre menos 10 y 10. Y ahora 0, 3 menos 2. 0, 3, 2, perdón. Listo. Aquí en primer lugar, la aplicación 2 arroja que hay una asíntota en menos 2 tercios. Y hay un 0 en 1,5, o sea, en 3 medios. Listo, vamos a observar la gráfica. Entonces, nos dice que para qué puntos esa aplicación es menor que 0. Aquí nosotros observamos dentro de la gráfica que viene desde menos infinito y empieza a subir pues hacia el infinito, ¿sí? En menos 2 tercios, que es lo que tenemos acá, menos 2 tercios, está la asíntota vertical y comienza a subir desde allá a partir de menos 2 tercios, pero nunca lo toca, hasta el punto donde tenemos ubicado el 0, que es el punto 3 medios.
Entonces miramos aquí el punto 3 medios, 1.5, infortunadamente no lo tenemos, entonces vamos a cerrar el gráfico útil desde 5 hasta menos 5 puede ser. Cuando yo le digo desde menos 5 hasta 5, entonces ya tengo el 0 que estoy buscando, ya sé que aquí es menos 2 tercios y ya sé que mi 0 está ubicado aquí en 1,5. Tengo el 0. La solución para este problema entonces será abierto en menos 2 tercios y miremos el planteamiento y cerrado y abierto también en 3 medios o en 1.5. Esa sería la respuesta. O sea, el intervalo de valores que son menores que 0 van desde menos 3 medios hasta, desde menos 2 tercios, perdón, hasta 3 medios positivos. Es todo este intervalo de valores. Finalmente, vamos por el último ejemplo, que es x cuadrado más 8x más 15 sobre x menos 1 menor o igual que 0. Entonces ingresamos ahora los valores en el numerador. 1, 8, 15. Y en el denominador ingresamos 1, 0, menos 1. Entonces obtenemos que hay asíntotas en 1 y menos 1. Perdón, aquí hay un error. Es 0, 1. Entonces tenemos que hay una asíntota en 1 y hay dos ceros en menos 3 y menos 5. Observamos entonces la gráfica. Hay una asíntota perdón, los valores que me interesa mirar para efectos prácticos. Hay ceros en menos 3 y menos 5. Entonces voy a amplificar esa zona para observar el comportamiento entre menos 4 y menos 2. Perdón. Venimos a menos, perdón, a los ceros me dicen que están entre menos 3 y menos 5. Entonces voy a colocar entre menos 6 y menos 2. Y vengo a la gráfica y observo. Aquí hay un 0, sube ligeramente. Aquí esto se ve que va hacia el infinito, Sube ligeramente y este punto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero nos están pidiendo los puntos que son menores o iguales que 0. Entonces, el primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 5. Ese sería el primer intervalo. El siguiente intervalo, que es menor que 0, es desde menos 3 y miramos ahora sí la asíntota. Entonces tenemos en cuenta este valor desde menos 3, que es donde empieza el otro intervalo, y la asíntota nos dice que va en 1. Entonces vamos a graficar desde menos 3, que es un buen intervalo, hasta 2. Se redimensionan los ejes, se cambia el delta y observamos que desde menos 3 hasta dónde llegan los negativos. Fíjese que esta función acá empieza a bajar y a bajar y a bajar. Aquí en 1 hay una asíntota, o sea, una indeterminación que hace que antes de 1
la función vaya hacia menos infinito, muy hacia allá, que eso lo veremos posteriormente. Y después de 1 comienza en infinito. Esa es la característica de las asíntotas. Entonces, el segundo intervalo iría desde -3 hasta 1. Como es menor o igual que 0, entonces perdón, reviso aquí algo. Desde -3 que iría cerrado hasta 1 que iría abierto, porque ahí hay una asíntota. Ese sería el punto donde nosotros, hasta 1, ese sería el punto. El otro intervalo que es menor que 0. No tenemos más intervalos menores que 0. Entonces, esos serían los puntos y ya sabemos que en la parte positiva, o sea, cuando empiece a ir hacia más infinito, nunca va a volver a tocar el eje 0 porque no hay indeterminaciones, perdón, no hay ceros para esta ecuación. Obviamente, este instrumento pues está diseñado para que muestre solamente las asíntotas. Pueden haber dos, en el caso de que sean dos ecuaciones cuadráticas, tanto una ecuación cuadrática en el denominador y ceros, hay dos porque es la ecuación cuadrática en el numerador. Entonces, fíjense que esta plantilla tiene todos los elementos que me van a permitir a mí hacer un análisis de ecuaciones que son bastante complejas, porque así como vimos hace un momento, cuando yo estuve graficando acá en esta zona, aquí esto es bastante difícil visualizarlo. Voy a abrir y hacer algo, pues no absurdo, pero bien interesante. Y es lo siguiente. Voy a graficar entre -10, perdón, entre -10 y 10. Entonces observo la gráfica y veo que aquí tengo pues una función, aquí hace una curva, pero empieza nuevamente su ascenso esta curva. Voy a hacer algo más interesante, pero que me permite hacer la plantilla, ¿sí? -1000 y 1000. Entonces, un delta entre -1000 y 1000 nos permite tener toda una visión. Pues realmente esta plantilla acá no nos dice mucho porque es un intervalo extremadamente grande, pero muy rápidamente redimensionó los ejes y nos permite observar por allá qué está pasando cuando tengo 1000, que me dice que eso tiende hacia menos infinito prácticamente. Esta es una buena idea de lo que puede ser el menos infinito. Entonces, en este momento ya entramos en el punto donde vamos a considerar no solamente las desigualdades, sino empezamos a considerar algunos elementos bien importantes como son el de X, como son los redimensionamientos, como son el cálculo automático, las asíntotas y un concepto muy importante que es el concepto de infinito y de menos infinito. Bien, muchas gracias por su atención.